Contar historias de diseño, historias subjetivas que narran experiencias, es lo que hacemos en este podcast. Es una manera de cultivar la escucha, de entender mejor nuestra práctica al hacer diseño en castellano, teniendo también en cuenta a los hispanohablantes en otros lados del mundo, lejos de su país de origen o cerca. Hace poco alguien me dijo que agradece a este podcast saber que existe tanto buen diseño hecho por hispanohablantes. Los y las curiosas como yo leemos y escuchamos mucho también en otros idiomas. Estamos consumiendo en inglés casi todo lo referido al diseño. Muchos de nosotros, porque cambiamos de país para estudiar y nos quedamos pegados a leer más en inglés. Crear contenido en castellano es una apuesta que me tomé muy en serio hace 5 años, cuando empecé este podcast, y ahora sigo. Esta sensación que nos da el podcast de sentirnos juntos y partes de una comunidad de diseño expandida me motiva. Y no dejo de asombrarme de que aunque hago esto hace bastante, todavía tengo ganas y esas ganas crean la escucha activa. También la escucha activa de oyentes que se comunican y me cuentan cosas en relación a su propia escucha me motiva. No me siento que estoy haciendo esto sola. Vamos al episodio de hoy. Alejandro Ariza Buitrago es un comunicador que hace muchos años trabaja en innovación desde el diseño. Lideró equipos de diseñadores para poder implementar y difundir los derechos de una ley, que como muchas otras, era difícil de interpretar. Algunos en diseño trabajan en esa zanja que se abre entre la creación de una política pública y la implementación. Ahora trabaja en Rainforest Alliance, una ONG que busca un cambio sistémico para la agricultura. En esta entrevista nos cuentan sobre su trabajo en relación a la ley de víctimas y un proyecto de agricultura que no llegó a buen puerto, pero del que aprendieron mucho. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Hola Mariana. Hola. Soy Alejandro. Nací en el Caribe colombiano. Casi toda mi vida he vivido en Colombia. Me considero una persona crítica, consciente del mundo en el que vive, pero también al mismo tiempo alegre, amante del disfrute, del goce. Eh, Soy una persona muy alegre, casi que el 90%, 95% del tiempo. Digamos que las noticias no permiten que sea el 100% del tiempo alegre, pero también me considero una persona curiosa. Y bueno, estudié comunicaciones y hice una maestría en innovación en Estocolmo, pero me volví a Colombia con la firme convicción de que era el lugar donde quería estar. Mm, Otras cosas adicionales, me gusta el baile. Eh, Todos los martes y jueves intento bailar, pero llevo meses concentrado en el trabajo y eso mide mi nivel de felicidad los últimos meses. ¿Y qué bailas? Bailo soukous, que es un baile africano del centro de África, del Congo. Bailo de todo, bailo salsa también, que es Ok. más local. Pero es así como una danza africana de esas que se salta. Sí, como con mucho de vientre, como de cadera, movimiento de cadera. Casi siempre son 11 mujeres y yo. Es muy cómodo. Sí, en las clases de danza yo tomo también muchas clases de danza y en general son casi todas mujeres. Pero en las clases de danza libre hay más hombres, por ejemplo. Sí, 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 sí. Decime una cosa, ¿qué cosas te desvelan? ¿Qué cosas me desvelan? La desigualdad, la inequidad, la injusticia. Creo que esas tres cosas desde muy chiquito tuve el privilegio de nacer en Colombia y de nacer con muchas oportunidades, pero también de ver y ser consciente de lo que me rodeaba. Yo creo que desde niño ver que yo tenía unas cosas que otros no tenían, desde niño fue como algo que me decía a mí mismo: "Hey, aquí hay algo mal y aquí hay algo que no puede seguir así". Creo que eso fue como una sangre que hacía que se desarrollara esa curiosidad frente al mundo.
Y tenés un montón de proyectos diferentes, pero tenés un proyecto en relación al conflicto, ¿no? A la paz en Colombia. ¿Querés contarme cuál era el desafío en ese proyecto? Bueno, imagínate que en el 2011 en Colombia salió una ley llamada la Ley de Víctimas. La Ley de Víctimas reconocía que en el país había habido un conflicto armado por más de 60 años, un conflicto interno, y esa ley le daba al Estado la responsabilidad de reparar a las víctimas en temas psicosociales, en temas económicos. Le daban derechos especiales a más de, en ese momento, de 8 millones de personas que estaban registradas como víctimas. Esa ley fue un gran hito para la historia del país, pero 2 años después, en el 2013, poco se sabía de la ley. Casi que era un adorno. Era súper compleja, larga, era hermosa en el sentido de que lo que decía tenía mucha sustancia, pero nadie entendía nada y en los territorios o en los municipios donde más se necesitaba la implementación, poco se hacía. Entonces, por un lado, los gobiernos locales no sabían qué hacer, y por otro lado, las personas víctimas tampoco. Entonces, ese es un poco como el contexto donde llegó, llegué con un proyecto con Naciones Unidas en colaboración con el Ministerio de Salud y la Unidad de Víctimas en Colombia, donde lideré un equipo de diseñadores para lanzar una estrategia de comunicaciones para que víctimas y funcionarios, es decir, las víctimas que están de un lado del escritorio y los funcionarios que estaban del otro lado del escritorio, entendieran cuáles eran sus deberes, sus derechos frente a la ley y crear journeys, ¿no? Como rutas de atención a las víctimas. Fue un proceso súper interesante porque yo soy comunicador, pero no, en ese momento no conocías del diseño. Armé un equipo y tuve la fortuna de ser de traer 4 equipos de diseñadoras. Una de ellas era diseñadora y comunicadora. Entonces yo era como el que traía el know-how o la experiencia frente a las comunicaciones, pero fue realmente un proyecto eh, en esencia guiado por herramientas del diseño. Pero ¿y cómo Entonces, se te ocurrió como reclutar diseñadores? ¿De dónde salió esa idea para este porque tipo de trabajo? le conté a una gran amiga sobre el proyecto y ella me empezó a hablar sobre el design thinking y me dijo, esto es lo que podríamos hacer y podríamos usar estas herramientas. Y entonces me acuerdo que de las primeras fueron como las user personas. Entonces usamos las user personas que vienen del marketing y con eso podemos entender cuáles son sus dolores, cuáles son sus motivaciones, cómo se comunican, cuáles son los medios, los canales que utilizan, el lenguaje. Y me convenció creo que en una hora. Y al día siguiente fui donde mi supervisora y le dije, yo tengo que armar un equipo de 4 personas. Entonces llegamos y ella luego, yo me fui del proyecto y ella quedó como la líder del proyecto. Era un proyecto que iba a durar 6 meses y duró 2 años. Entonces, yo me gusta pensar al menos que muchas de las herramientas que se hicieron se siguen utilizando, ¿no? ¿Y qué terminaron haciendo? O sea, ¿cómo las víctimas hoy en día se enteran de que pueden hacer accionable esta ley? Digamos que esa ley evolucionó y creo que fueron 4 o 5 años después hubo un proceso de paz, fue como muy internacionalmente conocido con las FARC, que es la guerrilla más antigua en ese momento de América Latina. Y, y digamos que ese proceso de paz no reemplazó, pero le dio como más institucionalidad a este proceso de reparación. Pero lo que hicimos, iniciamos con un proceso de entendimiento del problema y eso fue súper complejo. ¿Cómo le dices tú a 3 instituciones como el Ministerios, la Organización Internacional de las Migraciones, que es que necesitamos 3 meses para entender el problema? Es como que, ¿qué? Em, pero hicimos un ejercicio muy juicioso de visitar 33 municipios, están en los 33 municipios como más afectados por la violencia. Nos conectamos con líderes sociales, sobre todo los líderes sociales son como los héroes de la supervivencia, ¿no? Son como los héroes de, que sostienen a las sociedades cuando están en momentos tan difíciles como en conflicto. Entonces, ellos son los que más saben, y ellos saben cómo se hacen las cosas, ellos son los que sabían cómo comunicar estos temas tan complejos a las personas. Entonces, fue trabajar muy de la mano con ellos. Desde el principio, ellos nos dieron como un concepto que era como los multiplicadores de la comunicación. Entonces, ellos se volvieron, básicamente, nosotros fuimos como los facilitadores de un proceso para construir herramientas que ellos utilizaban. em, y
Y sí, viajamos, hablamos con más de 200 líderes, hicimos entrevistas, journeys, creamos user personas, llegamos como llegamos con la suposición de que vamos a hacer una estrategia de redes. Y después del primer viaje dijimos, yo creo que redes sociales en este contexto no funciona. Lo que vamos a tener que hacer es realmente entender cómo se comunican ellos, qué lenguaje, cómo se identifican. Una de las cosas que me mandaste es un video donde explican como muy claramente cómo se puede acceder a una terapia, ¿no? Eso es lo que termino entendiendo, que la gente que está desvelada y tiene problemas emocionales que surgieron de algún trauma como consecuencia del conflicto pueden acceder a diferentes tipos de terapias o ayudas de psicoterapeutas. ¿Ese video es parte de este trabajo? Sí, ese video es de los videos que ponían en las alcaldías. Entonces, es muy interesante porque en ese video hablamos sobre salud mental sin llamarle salud mental. Llegamos también a entender que las personas, como el conflicto es tan duro y tan difícil, y la salud mental era algo y es algo, yo creo que no se habla en estos contextos y es muy difícil. Entonces, hicimos un ejercicio arduo de tratar de entender cómo comunicábamos que las huellas, que esas huellas que son internas y que a veces, y que son invisibles, que son muy importantes, como de ponerle la lupa ahí, ¿no? Entonces, con los líderes llegamos a ese mensaje que la guerra dejaba unas huellas invisibles a los ojos, ¿no? Y que esas huellas eran presentes en el día a día. Entonces, em, el gobierno hablaba sobre la tensión psicosocial. Es como, "Pero no, hablemos de una manera distinta de cómo em, estos dolores internos que deja la guerra pueden ser, pueden ser abordados con la, la atención que se necesita y se requiere". Que hay personal de la salud especializado en esas huellas invisibles, ¿no? Que es Exacto, un mensaje difícil para algunas poblaciones que no están acostumbrados a recurrir a esa ayuda, ¿no? Que todos sabemos que si te duele la rodilla, vas al médico y al hospital, pero no es tan obvio con otros dolores. claro, exacto. Y entonces cuando vos decías que estuvieron haciendo rutas de viajeros, ¿no? O sea, estos user journeys, ¿qué hacían con eso? ¿Cómo los usaban? Entonces los compartíamos con los gobiernos locales para que ellos, o sea, ellos tenían que diseñar políticas públicas para poder acceder a recursos, para que pudieran tener pues el dinero para poder atender, en el ejemplo de la salud mental, atender víctimas que tuvieran problemáticas psicosociales. Entonces, enseñamos, como diseñamos las rutas de qué era lo que tenían que hacer los gobiernos locales para diseñar una política pública, para acceder a recursos públicos. Eh, entonces, esos son como dos ejemplos claros que en la práctica terminaron siendo súper complejos y difíciles para los gobiernos locales, pero por lo menos sembramos la, la semilla de, de la necesidad de priorizar esto en la agenda local. Esto también se trabajaba muy de la mano con los líderes sociales. Los líderes sociales eran los que nos decían cuál era la agenda que tocaba pues, empujar en las alcaldías. Entonces nos decían es que la Secretaría de Salud de esta ciudad, eh, no hay una persona que esté enterada o sepa sobre temas de atención psicosocial o de qué hace cuando una persona viene con un dolor en el corazón porque fue desplazada. Entonces, esta agenda también y estas rutas no las dictaban, eran los líderes sociales que eran quienes se multiplicaban también estas rutas. O sea, como de alguna manera este grupo de diseñadores hacía el puente entre los líderes sociales y los funcionarios públicos que están creando la política pública y necesitan aplicar a los fondos nacionales para hacer accionable esa política. ¿Entiendo bien? Exactamente, exactamente. Ya que Entonces, haya como unos entendido todo eso es un logro. es un tema súper complejo, pero es que en realidad el problema es complejo. Totalmente. Y con vos hablaste también que hacían unas descripciones de la gente, ¿no? Lo que vos llamás user personas, ¿no? Como estas descripciones de personas. ¿Y eso para qué les sirvió?
eso nos sirvió para entender que las víctimas del conflicto en Colombia eran tan diversas como, esto de pronto suena redundante, como la diversidad en Colombia. Colombia es muy diversa, entonces era muy importante que uno de los insights iniciales fue que las víctimas se sintieran reconocidas por todos los dispositivos de comunicación que diseñáramos. Entonces, si ves en el video, hay una diversidad que representa a Colombia, ¿no? Están los afros, están los indígenas, están las personas eh, blanco-mestizas, los campesinos, tienen sus particularidades, tienen sus formas de vivir, tienen sus lenguajes también. Hicimos un trabajo súper juicioso porque las instituciones se sentían muy perdidas con las minorías. Entonces, por ejemplo, líderes de grupos LGBT o eh, líderes de víctimas que habían perdido alguna parte de su cuerpo. Por ejemplo, había líderes de ese tipo. Entonces, estas minorías que también querían sentirse reflejadas en todos los dispositivos de comunicación, en las cuñas radiales, en los programas, en los videos, en las cartillas desde lo más sencillo, pero también utilizando el lenguaje. Entonces, estas herramientas donde describíamos quiénes eran los distintos tipos, como las tipologías de víctimas, nos ayudaba a nosotros como a entender cuáles eran, quiénes eran, dónde estaban, quiénes eran sus líderes, cómo accedían a la información. Sí, entonces eso fue como principalmente lo que nos ayudó a entender, sobre todo como la diversidad de las víctimas. Y eso también les sirvió para trazar hojas de ruta, pero hojas de ruta que tengan que ver con cómo la gente accedía a la información, no como los funcionarios públicos accedían al Tesoro Nacional. Exacto. Por ejemplo, un ejemplo específico es con esta ley de víctimas. También, una de las cosas que quería hacer era identificar las personas con discapacidad, cuáles eran sus necesidades, cuáles eran que necesitaban caracterizarlas. Las víctimas con discapacidad, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? Entonces, una de las hojas de ruta era, queremos fortalecer el registro de las víctimas con discapacidad. Entonces, creamos hojas de ruta para las víctimas, es decir, usted va a la alcaldía a donde este funcionario y le solicita este formulario. Y por el otro lado, al funcionario le decíamos, cuando alguien llegue y le pide este formulario, este es el formulario, estas son las preguntas, estas son muchas de las víctimas con discapacidad decían que se sentían revictimizadas cuando salían de una alcaldía, que les hacían unas preguntas que no, entonces también habían unos lineamientos de cómo abordar eso. Obviamente esto lo hicimos con otras organizaciones expertas en el tema de discapacidad, porque nosotros, las 4 diseñadoras y yo, no éramos los técnicos, sino éramos los facilitadores de, de los procesos y traíamos el expertise cuando se necesitaba. En esa hoja de ruta de cómo aumentábamos el registro de personas con discapacidad, lo hicimos con varias organizaciones que nos ayudaban a cómo es el lenguaje, cómo no se revictimiza a una persona, qué tipo de preguntas se hacen, cómo se abordan. Entonces, eran un formularios cortos, pero nosotros, digamos que de alguna manera lo simplificábamos para tanto la víctima como el funcionario o la funcionaria. Esta entrevista es parte de las listas Sin Fronteras, Colombia y Diseño, Paz y Diseño, Diseño Sostenible, Políticas Públicas, Agricultura y Diseño, Alimentación y Diseño, y Salud y Diseño. Las listas las encuentran en Spotify, YouTube y en la sección de recomendados de nuestra página web. Y si están buscando algo y no lo encuentran, pueden contactarse con nosotras o usar nuestro chat, que lo encuentran a la derecha abajo en la página web. De la colaboración con líderes sociales en las comunidades también hablamos en otros episodios. Los líderes sociales son claves y los diseñadores que quieran hacer un buen trabajo en territorio exploran muchas maneras de diseñar esa colaboración. En el episodio 479, por ejemplo, Jimena Califa nos contaba sobre la colaboración con líderes jóvenes para pensar en los futuros de la comunidad.
Sigamos ahora escuchando a Alejandro, que tiene muchísimo más para contarnos. Vos también tenés un proyecto en relación a la agricultura. Me gustaría que me cuentes sobre ese proyecto. Sí, bueno, voy a hacer un paso hacia atrás y es contar como el mundo de la agricultura, el sistema de la agricultura más bien. La agricultura como está pensada desde un sistema colonialista, ¿no? Los colonizadores desde los siglos hacia atrás, en el siglo XV, establecieron sistemas locales agrícolas para beneficiar sus propias economías. ¿Qué significa esto? Grandes plantaciones en Cuba, Haití, que se llevaban luego el azúcar hacia Europa. Pasó lo mismo en Brasil con café, pasó lo mismo con el té en la India, por ejemplo, pasó también con el caucho acá en Colombia y en el Congo, historias horribles sobre sistemas que hoy en día no serían sostenibles. Y, y digamos que la agricultura, esa es la base de la agricultura está construida bajo una base colonialista. Eso lo hace muy complejo y un ejemplo de esto es, uno poco se pregunta sobre cuál es el valor real de lo que uno se está comiendo, ¿no? Este banano que yo me como, ¿cuál es su valor real? Entonces, se me dio bueno, de hecho, siempre he estado conectado con el tema de la agricultura a través de mi carrera. Eso es un tema que desde mi primer trabajo he trabajado con campesinos y ahora con Rainforest Alliance, esta organización lo que busca es cambios sistémicos en la agricultura, trabajando en la intersección entre agricultura, sostenibilidad y negocios, es decir, las grandes compañías. Es una alianza entre productores, compañías, organizaciones locales, y yo trabajo en el equipo de innovación. ¿Qué hago en el equipo de innovación? Es un equipo global de innovación que trabaja, tenemos pilotos en Ghana, Indonesia, Brasil, Colombia, y lo que hacemos es diseñar posibles soluciones para poner al productor en el centro de dentro de todos los problemas. Eh, es como, o sea, lo que nos estamos imaginando es cómo rediseñamos este sistema, qué tenemos que hacer, cómo trabajamos con las fincas, con los mercados, con las marcas, para que se metan las manos en el bolsillo e inviertan. Pero esto es más fácil decirlo así como te lo estoy diciendo que hacerlo. Entonces, Sí, llevo tres años en esas. pero a ver, contame un ejemplo concreto de algo que sí hayan hecho y les haya salido bien o mal. Voy a ir por el mal para que entendamos lo complejo que es, y es cómo podemos, bueno, el ejemplo de cuánto me cuesta un banano, ¿no? Cuánto me cuesta un aguacate y todo el costo. Entonces nos preguntamos si podríamos diseñar un programa en el que las marcas y los mercados se metieran las manos en sus bolsillos para ofrecer mejores salarios a sus trabajadores. Estamos hablando de fincas gigantescas. Esto no estamos hablando de pequeños productores, estamos hablando de fincas gigantescas de banano, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para que esas fincas, desde el negocio de la finca hasta el mercado, que es el que compra entonces un supermercado, cómo se meten en las manos, en el bolsillo para pagar mejores salarios a sus trabajadores? Otro ejemplo es el té en Kenia o en India, ¿no? El té se recoge planta por planta, una cosa, es un trabajo monumental. Entonces hicimos un ejercicio de cómo sería el programa perfecto, ideal, donde apoyamos a las empresas y a las fincas en pagar mejores salarios. Y lo testeamos con empresas y no estaban interesadas porque es que es muy costoso, es muy difícil, se necesita realmente ahí. Yo creo que el tema de la alianza, de ser una Rainforest Alliance, es que necesita que todos los actores trabajen, incluidos los consumidores, nosotros. ¿Eso qué significa? Que el aguacate que compramos sea
mucho más caro de lo que lo compramos hoy, que el banano que nos compramos. O sea, hay un término y es como el valor real del café que te tomas, ¿no? El valor real. Entonces, es una historia de fracaso porque hubo mucho tiempo invertido en lo que sería un programa que para nosotros tenía todo el sentido del mundo, pero cuando salimos al mundo, afuera a venderlo, eh, nos encontramos con que no es viable financieramente. Eh, se necesita de más esfuerzo desde el lado gubernamental, por ejemplo. De pronto una ONG no está posicionada para resolver estos problemas eh, tan O sea, complejos. Rainforest Alliance es una ONG. Es una ONG, sí, correcto. O sea que de alguna manera cualquier cosa que hagas, que las empresas tienen que poner más plata, sería raro que lo hagan a menos que tengan beneficios que puedan reducir sus impuestos. Sí, o mejor, digamos que ahora las empresas tienen mucha presión de parte como de la legislación. Entonces, en la Unión Europea, por ejemplo, se están poniendo más juiciosos en que tienen que ser eh, muy cuidadosos con sus cadenas de suministro. Es decir, que detrás de los productos que entren a la Unión Europea no haya deforestación o no haya trabajo infantil. Entonces, Rainforest Alliance tiene algo interesante y la razón por la que me monté en este barco fue porque tienen un servicio que es financieramente viable, que es una certificación. Entonces es una certificación, es una ranita. De hecho, si tú vas a comprar una banana, vas a ver una ranita en esa banana y es un modelo de negocio que crearon en los 90 y hoy en día sigue siendo económicamente viable. Ayuda a los productores, por un lado, a cumplir con los requisitos o con los estándares sociales y ambientales que piden las empresas. ¿Qué pasa? Eso debería ser más exigente. Esa ranita no la vi, pero ustedes dan esa certificación que quiere decir qué. La certificación quiere decir que detrás del banano que compras, por ejemplo, no hay trabajo infantil, no hay trabajo forzado, no hay deforestación, no se usan pesticidas que están prohibidos por ley. Esto parecería, o sea, yo creo que para el consumidor común y corriente que desconoce esto debería ser normal, ¿no? Como que yo, por supuesto que no trabajen niños, pero la realidad que pasa en estos países, en Centroamérica, Suramérica, África, en países en Asia, es que las condiciones son muy distintas a como nos la pintan. Muy parecido con lo que pasa con la industria de la moda. Son retos muy similares. Perfecto, pero hay algo que te quería preguntar. Rainforest Alliance también hace trabajo como de lobby para influenciar la legislación, por ejemplo, en Colombia. Sí, no en Colombia, pero sí con la Unión Europea. Por ejemplo, este es un trabajo eh, importante que se ha hecho en colaboración con otras ONGs que hacen cosas similares o que están en este mundo de la agricultura sostenible. Ahora estamos tratando de saltar hacia la agricultura regenerativa, pero hay muchas preguntas alrededor de cómo se hace esto, ¿no? Y cómo se hace con el sistema de consumo masivo en el que estamos, ¿no? Del capitalismo, del consumismo. Pensar en agricultura regenerativa bajo esos esquemas es una tarea titánica y yo creo personalmente que es imposible. Sí. Bueno, también es imposible si no cambiamos la legislación, ¿no? Sí, y hay muchos esfuerzos que son ejemplos. Ejemplos me refiero como que ojalá sean como pioneros o estén en la vanguardia de hacia dónde debería ir la legislación. Uno de ellos es, hay mapas de riesgo en los que uno puede saber si hay deforestación en las fincas. Entonces, consumir productos que no tengan deforestación, que no vengan de tierras que han sido deforestadas para la agricultura, eso debería ser un básico mínimo. La Unión Europea está caminando hacia ese lado y ya desde diciembre de este año, muchas cadenas de suministro de café, cacao, palma, de aceite, van a garantizar que no hubo deforestación en esas tierras desde unos años atrás. ¿Qué pasa? Y es que estas legislaciones afectan mucho al productor y no están pensadas desde el productor. Entonces, el rol de Rainforest Alliance y de otras ONGs es precisamente traer como esa perspectiva del productor, como que muy bonita esta ley, pero cómo se baja, cómo se aterriza. De nuevo, leyes complejas, difíciles de implementar. Y decime, ¿cuál te parece que es el rol del diseño en este trabajo que hace Rainforest Alliance?
Yo creo que el rol del diseño es traer la perspectiva del productor, poner el productor en el centro, poner la naturaleza en el centro. Estos sistemas están pensados desde el capital, desde las naciones, desde la empresa y necesitan pensarse desde otra lógica completamente distinta. Creo que el diseño puede ayudar a traer insumos para que la política pública, por ejemplo, sea pensada desde las personas. Rediseñar este tipo de sistemas requiere de muchos esfuerzos y yo creo que el diseño y la comunicación, pongo ahí la cuña, ¿no? Pero sí, creo que ese sería. ¿Tú qué opinas? Perfecto, estoy de acuerdo. Te doy el micrófono a vos para que vos lo digas, pero estoy totalmente de acuerdo. También creo que, si vos me preguntás a mí, también creo que es una cuestión de ponerlo en el centro y de crear buenas iniciativas usando la creatividad, ¿no? Es algo de que no es solamente que usamos herramientas para mapear, como el estilo de las hojas de rutas que hablabas antes, pero sino también herramientas para ofrecer, bueno, en este momento necesitamos tener a este tipo de actores juntos para hacer una tormenta de ideas, por ejemplo, o para repensar eso. Y me parece que nosotros muchas veces nos pensamos como dentro de ese sistema capitalista de cómo hacemos esto efectivo, cómo hacemos esto más viable. Y para hacer eso lo pensamos en función de esos mapeos y esas visualizaciones y no que estamos trayendo también la creatividad a la hoja, ¿no? Como estamos haciendo como esto que vos decías de en una hora pude convencer a mi jefa que necesitábamos diseñadores. Bueno, necesitamos diseñadores, pero también hay que ponernos en un rol en donde podamos usar, ¿no? Es esto que es una de nuestras herramientas, la creatividad. Esto de hacer ideas relevantes y originales para un cierto contexto. Sí, y desde lo local, ¿no? Como solo agregaría eso, como desde, creo que ese rol de facilitador del diseñador es lo que me enamoró también de ese camino, facilitar conversaciones, ¿no? Tender puentes, creo que veo esa función también. Totalmente. Y algo que nosotros tenemos es que nosotros como proponemos una reunión o proponemos un taller sin necesidad de tener ideas para resolver el problema. Y eso yo veo que a mis colegas le cuesta un poquitito más. Creen que tienen que tener ideas y después preguntarle a la gente qué les parece, pero no como no tener una reunión sin ideas. O sea, tengo una agenda en la reunión de cosas que necesito que pensemos juntos, pero no tengo necesariamente la solución. Y, y eso es algo que estamos como muy acostumbrados en comunicación y en diseño y en otras áreas quizás no tanto. De acuerdo, de acuerdo. Decime una cosa, ¿qué cosas te inspiran en este momento? ¿Qué recomendarías de libros, podcasts, películas, juegos? Bueno, hay dos recursos de historia que me encantan. Una es un podcast de Diana Uribe. Ella tiene, te súper recomiendo una serie de la historia de los alimentos, fantástica. Ella es espectacular. Ella, Me encanta ello. sí, ella es increíble y la de la historia de, de la agricultura es increíble. También hay una plataforma que se llama Nerds de la Historia. Nerds de la Historia. Ahí tienen unos cursos cortos gratis, o sea, uno da donaciones, pero son de libre acceso y tiene, eh, habla sobre la historia de la rueda, por ejemplo, y del plástico. Y eso es una manera también interesante de conocer sobre cadenas de suministro y, y de estos sistemas coloniales de los que hablábamos ahorita. Mm, tenía estos dos y ahora mismo estoy leyendo un libro de Amy Edmondson eh, a raíz de los fracasos en el sector agrícola y en la innovación social en la agricultura. Ella lanzó este año un libro que se llama Right Kind of Wrong, es decir, el, la mejor manera como de fracasar y habla mucho sobre por qué es difícil aprender del fracaso, ¿no?
Y entonces habla sobre las tipologías del fracaso. Hay fracasos que son inteligentes, mientras que hay fracasos que no son inteligentes. Entonces, ¿cómo hacer que los fracasos inteligentes, los fracasos sean inteligentes? ¿Qué se necesita? Ella habla mucho sobre la seguridad psicológica, like psychological safety, y es como este sinónimo de ambiente de aprendizaje, que haya un ambiente en el que las personas puedan hacer preguntas, decir, hey, esto no está funcionando, un ambiente seguro donde la gente pueda tener mejor rendimiento, haya donde la gente se sienta más libre de experimentar. No es un ambiente donde todo es sí, a todo le decimos sí, no, es un ambiente donde hay crítica, donde hay reflexión, donde hay accountability. eh, y bueno, estoy fascinado con ese libro porque estoy aprendiendo a cómo se aprende el fracaso en una organización compleja y grande. Buenísimo. Y decime, ¿y en el futuro qué te imaginas? ¿Qué va a pasar con este tipo de trabajo que estás haciendo? En el futuro me gustaría trabajar en más como esto de la alianza a mí me gusta y lo de la colaboración, ¿no? Pero hacerlo real, ¿no? Como tú hablabas y hablábamos sobre leyes y sobre la importancia de que haya un sustento o un marco legal, pero también se necesita de comunidades y de las personas que están como en la base de todo, que también estén involucradas, eh, ONGs, empresas. Yo me sueño como un futuro en el que, bueno, en realidad si me soy sincero, yo me imagino es un futuro donde se acaben los ismos, ¿no? El patriarcalismo, el machismo, el consumismo, el capitalismo. Y para eso yo creo que las alianzas y el trabajo colaborativo es fundamental y me encantaría un mundo en el que eso se hiciera como de manera más horizontal. Esa danza que bailas es un poco más horizontal, ¿no? Sí, me encanta. Que todos bailemos, ¿cómo era que se llamaba? Socus, Que todos bailemos sucus. además que es movimiento de la cadera conectado 100% con la creatividad, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, mira, eso no sabía. Sí, 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 ahí como el chakra del plexo solar. De pronto desde otros frentes, desde otras organizaciones. A veces digo, como te dije, llevo trabajando en agricultura varios años y a veces digo, estoy que suelto la toalla con este sector porque esto es muy difícil, pero creo que eso es acabar con esos ismos desde cualquier frente, ¿no? Y esa es también la maravilla del diseño, poder como abordarlo desde cualquier problemática. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. A ti, Mariana. El rol del diseño es poner la naturaleza y el productor en el centro. Estos sistemas están pensados desde el capital y cambiar el eje no es fácil, nos dice Alejandro. Y estas reflexiones de nuestros entrevistados son herramientas para pensar en nuestros propios proyectos. ¿A quién estamos poniendo en el centro de lo que hacemos? ¿Es intencional ponerlos en el centro o es algo que nos fue heredado? ¿Cómo sacamos del centro y cambiamos el foco? Estos cambios en sistemas o infraestructuras son lentos y costosos porque hay que transformar muchas cosas y es como una cascada de cosas interdependientes. Alejandro trabaja con productores, plantaciones y en relación a todo el ecosistema de la alimentación. Ahora estoy trabajando para una infraestructura de investigación europea para medir el dióxido de carbono. Muchas de estas mediciones son para que los científicos puedan hacer su trabajo, cambiar el foco y hacer que esas mediciones sean posibles de usar por otros, por ejemplo, los que elaboran las políticas públicas, implica un cambio de paradigma. Aunque muchos coincidimos que puede ser beneficioso, se necesita mucho tiempo para cambiar el modelo. Vamos a fracasar muchas veces en el intento y quizás en algún momento lleguemos a un fracaso que valga la pena, para así abrir el camino para que en algún momento sea posible. Me gustó mucho esto de aprender del fracaso. Me parece también que va en línea con aprender del prototipo, porque ese fracaso puede ser el experimento o prototipo que hicimos para aprender. Cuando lo llamamos prototipo, es más fácil fracasar.
El tema es que para validar cosas en muchos ámbitos es mejor no llamar prototipo a cada intento porque queremos creer que puede ser posible y venderle a los demás la idea genial, no un prototipo. A veces hace falta creer y para creer tenemos que llamar las cosas programa, interfaces o políticas públicas y no podemos decir que esto es también un prototipo o un prototipo de alguna de estas cosas. Mucho de lo que hacemos en diseño depende de las expectativas con que se presente. Alejandro me dejó pensando en estas cosas en este episodio. ¿Y a vos? Contanos qué te dejó pensando. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y X o Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestro nuevo libro. Nos escuchamos en la próxima.